Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a darle comienzo al segundo encuentro de práctica laboral. En el día de la fecha nos toca hablar sobre la actuación del abogado de la empresa ante un conflicto individual y colectivo. El mismo taller está a cargo del doctor Carlos Turina, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de nuestra Casa de Estudios de la materia procesal civil. Además, es docente de Derecho Laboral y Procesal Civil en la UADE y tiene un premáster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral y una diplomatura en Derecho Laboral de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Dicho esto, le damos la palabra al doctor Turina para que comience. ¿Cómo andan? El taller. Era docente de UADE, ya dejé de viajar. Me quedé nada más que Mar del Plata. Bien, hecha esta aclaración, la charla de hoy va a ser respecto de los conflictos individuales y colectivos. A ver, yo termino la charla con ustedes y remito al centro de estudiantes dos trabajos míos, que forman parte de dos libros, donde van a ver esto, más detallado. Entonces, todo lo que van a escuchar acá, yo se los voy a remitir. Uno es un trabajo sobre derecho empresario y los conflictos en el derecho empresario en un libro de la Universidad Austral. El otro es un trabajo sobre un conflicto colectivo, es decir, el de sanciones, el de la Universidad Austral, y el de conflicto colectivo es una ponencia que después se transformó en un artículo de un libro en homenaje al doctor Peirano, un libro de Silvia Esperanza, así que lo van a tener para repasar. Porque además la idea es manejar siempre alguna herramienta. Bien, acá se van a ver los conflictos individuales y colectivos. En su totalidad, no. Vamos a ver de conflicto individual lo que es la aplicación de sanciones disciplinarias y lo que son las sanciones disciplinarias. Y cómo tienen que actuar ustedes como abogados de empresa para que se aplique una sanción. Van a ver que vamos a repasar algún concepto de laboral, que ustedes seguramente ya lo conocen, y después algún tema que tiene que ver con algo que hago yo. Y bueno, ya que les comento, dentro de un tiempo va a salir un libro mío exclusivo sobre este tema, y tiene que ver con el tema de las sanciones en la empresa. El conflicto colectivo es, lo que vamos a tratar es un conflicto en especial que se da mucho en el área empresaria y tiene que ver con los temas de encuadramiento sindical y encuadramiento convencional. ¿Qué hago cuando dos entidades sindicales me presionan para que pase trabajadores de un sindicato a otro o aplique un convenio colectivo específico? Y digo presionan porque van a ver, y vamos a ver, que la entidad sindical puede recorrer el camino establecido en la ley o utilizar vías de hecho. ¿Y cuáles son esas vías de hecho? Y ahí es donde queman las papas, ¿eh? No es que, bueno, a ver, no, ahí tenés que actuar a los rajes. Les voy a decir qué es lo que hago yo. ¿Está? Bueno, arranquemos con el tema de el conflicto individual. Cuando ustedes están siendo abogados de empresa, se desempeñan como abogados de empresa, están en el inicio del contrato, como dijimos en la clase anterior. Pero si hay algo por el cual los llaman siempre, es por alguna inconducta del trabajador. Alguna inconducta, algún incumplimiento. Les preguntan concretamente, y Pérez hizo tal cosa, ¿qué tipo de sanción? Y cómo se aplica dicha sanción. Pero además, como si la ley indicara el tipo de sanción ante una inconducta. Y en realidad vamos a ver que eso es una aplicación que va a hacer el empleador de acuerdo a ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de sanciones disciplinarias? Tengan en cuenta rapidez en la aplicación de la sanción. No estén mucho tiempo pensando que no. Moverse rápido, punto 1. Punto 2, la eficacia de la notificación de la sanción. Porque a veces cuando la notificación no llega a su fin, la sanción o no cumple la función de notificación, no podemos aplicar la sanción. ¿Está? Y lo último tiene que ver con la conservación de los elementos o la prueba que vamos a llegar a utilizar
en el caso de que el trabajador eventualmente reclame en sede administrativa o judicial esa sanción, porque podemos hablar de que es una sanción disciplinaria o tal vez despido con causa. ¿Alguien preguntó algo? Ah, no, estaban abiertos los micrófonos. Bien. ¿Está? ¿Se entiende? Ustedes cuando tengan que manejarse, se manejan con velocidad. Pero, recuerden, ustedes asesoran, no aplican. Lo que van a hacer es brindarle al empleador todas las posibilidades que hay, porque el empleador va a venir caliente por un tema y quiere darle con todo y, bueno, es un problema de él. Cuando ustedes aplican, ustedes no, el empleador, por asesoramiento de ustedes, aplica una sanción, no tiene que dar marcha atrás. Y ya vamos a ver cuándo puede pasar eso. ¿Está? Las sanciones tienen una finalidad. La finalidad de la sanción disciplinaria es correctiva, corregir una inconducta del trabajador. Pero también tiene una finalidad ejemplificadora para que el resto de los trabajadores no haga lo mismo, porque en cuanto vos no aplicás la sanción, después todos empiezan a hacer lo que les parece o cosas similares y se te desarma la empresa. Pero también puede tener una tercera consecuencia, es decir, correctiva, ejemplificadora, pero la consecuencia negativa que puede llegar a tener la aplicación de una sanción disciplinaria es que se transforme en el foco de conflicto dentro de la empresa que permita el ingreso del sindicato o de la entidad sindical que represente al trabajador en defensa del trabajador y se te transforme en un conflicto mayor. ¿Se entendió? A veces aplicar sanciones trae como consecuencia ello. Recuerden, ustedes dentro del consejo que le pueden llegar a dar al empleador es, guarda que si viene el sindicato no tenés que ir para atrás, porque el día de mañana cualquier otro trabajador que cometa una inconducta, si le querés aplicar una sanción, te van a ir al sindicato, y el sindicato va a venir a hacer su trabajo. Entonces nunca vas a poder aplicar sanciones si siempre das una marcha atrás porque no querés tener conflictos con el sindicato. Hay un miedo muy arraigado en los empleadores, que es que no saben hablar con los sindicatos, le tienen pánico a los sindicatos, o le tienen bronca a los sindicatos. Y en realidad el sindicato lo que hace es defender los derechos de los trabajadores, pero el que maneja la empresa sos vos, ¿está? Sí van a actuar en caso de que haya arbitrariedad, obvio, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de sanciones, tenemos que hablar que alguien no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y cuándo alguien no hace lo que tiene que hacer? Y para eso tenemos el concepto de contrato. Ustedes ya, los que dieron laboral, saben que el contrato de trabajo es eso, es un contrato. Es un contrato que está establecido, tiene su nacimiento en el 957 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero dentro de la que es la Ley de Contrato de Trabajo, está en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, entre otros, y dice que habrá contrato, cualquiera sea su forma de organización, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, a ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra, y bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Y después continúa sus cláusulas. Del contrato de trabajo surgen derechos y deberes de cada una de las partes. El incumplimiento de algún deber da lugar a alguna injuria, ya sea una injuria por el empleador, porque no tiene bien registrado el contrato de trabajo, porque no paga salarios, porque no retiene ni deposita los aportes y contribuciones, o retiene, pero no deposita los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, obra social, sindicales y demás. Y también, de parte del trabajador, hay una serie de deberes que debe cumplimentar y que están establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, entre los artículos 62 y 90, más o menos por ahí, que son un reflejo de lo que es el contrato de trabajo. Estas sanciones disciplinarias, o esta facultad de sancionar, este poder disciplinario, es uno de los 3 poderes esenciales del trabajador, o 3 facultades esenciales del trabajador. Y son el poder de organización, el poder de dirección y el poder disciplinario. Estos 3 poderes implican que hay una sumisión del trabajador respecto del empleador.
No voy a ir en cuanto a la naturaleza jurídica del poder disciplinario, ni nada de nada por el estilo, porque no tiene sentido. Ustedes con la lectura van a poder ampliar el conocimiento, pero hay ciertos requisitos que son esenciales al momento de aplicar una sanción disciplinaria. Esos requisitos, y son importantísimos, ustedes los tienen que anotar porque es esencial. Que sea contemporánea la sanción con la falta cometida. Si ocurre un hecho, no puedes aplicar la sanción al mes y medio o a los 2 meses, a no ser que se haya llevado a cabo un sumario laboral dentro de la empresa, que ya vamos a ver cómo se hace. Tiene que ser proporcional, es decir, contemporánea, proporcional. Para que sea proporcional, ¿qué tenés que tener en cuenta? Ahí la gravedad del incumplimiento, tenés que tener en cuenta los antecedentes del trabajador, tenés que tener en cuenta si el trabajador es reincidente en esa conducta, y tenés que tener en cuenta la antigüedad del trabajador. Siempre recuerdo un caso que por una llegada tarde de una trabajadora de 20 años de antigüedad aplicaron un despido. Y en realidad, o si quieren aplicar, qué sé yo, no tenía antecedentes, 20 años de antigüedad, llegó tarde 2 veces y la querían suspender 15 días sin goce haberes, y no es proporcional. ¿Se entiende? Entonces tengan en cuenta siempre esos 4 requisitos que son esenciales. También tengan en cuenta el gradualismo en las sanciones disciplinarias. ¿Qué significa? Se van a encontrar con empresas en las cuales algunos trabajadores cometen un montón de faltas leves. ¿Está? Las sanciones que se encuentran contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina son el apercibimiento y la suspensión de días sin goce de haberes. Bien. Si nosotros estamos a la proporcionalidad, un trabajador con 2 años de antigüedad que llega una vez tarde, o llega 2 veces tarde, la sanción puede ser diferente respecto de un trabajador con 3 meses y medio de antigüedad, que llegó 4 veces tarde y que ya tuvo sanciones ahí. Entonces la llegada tarde siempre es un apercibimiento que es la más leve y no, será al principio. Si el trabajador, después de 4 meses, 5 meses, llegó por tercera vez tarde y ustedes ya lo apercibieron, la sanción que venga va a ser una sanción mayor, y ustedes en el apercibimiento van a poner una frasecita de que le hago saber que en caso de reiteración de la inconducta será aplicable una sanción mayor. Eso tiene que ver con el gradualismo, porque en realidad el apercibimiento es un llamado de atención. Es un llamado de atención que no tiene consecuencias económicas para el trabajador, pero sí tiene consecuencias morales. ¿Por qué? Porque se hace por escrito y queda en el legajo. Y siempre es importante que las inconductas queden registradas en el legajo. ¿Por qué? Porque pueden ser el trampolín para un despido con causa. Si yo despido a un trabajador de 2 años de antigüedad donde tiene reiteradas inasistencias sancionadas, es decir, con la aplicación de una sanción disciplinaria, y viene justificado el despido. Y encima son esos elementos los que yo voy a usar al momento de que el trabajador me reclame en sede judicial justamente ese despido incausado. Ese despido con causa, que va a decir que es un despido con falsa causa. Otro tema a tener en cuenta es que aquí se aplica lo que es el non bis in idem o el ne bis in idem, es decir, que no se puede aplicar dos sanciones diferentes por una misma conducta. En otra legislación, por ejemplo, creo que la chilena, el Código de Trabajo de Chile, no sé si también la española en el Estatuto de los Trabajadores, contemplan como sanción la multa, la posibilidad de un descuento de un porcentaje del haber. Acá en Argentina estaríamos hablando de apercibimiento y suspensión sin goce de haberes. Lo que pasa es que esa suspensión sin goce de haberes pega en algunos adicionales del convenio. Por ejemplo, si ustedes están con el 3675, que es el convenio de luz y fuerza, tienen que seguir una serie de... Te va indicando el reglamento, el convenio colectivo, con el tema de las faltas injustificadas o las llegadas tarde, cuáles son las sanciones que van, pero te repercute en una
adicional que es la BAE, que es la bonificación anual por eficiencia. En empleado de comercio, en el presentismo. Entonces sí te está afectando económicamente, ¿está? Pero no es que la sanción es suspensión sin goce de haberes y además no cobra el presentismo. No, no. El tema del presentismo va a ser una consecuencia de eso. Por eso es importante que estas sanciones se apliquen bien. Generalmente los apercibimientos no se los van a discutir, porque no tienen consecuencia económica. La suspensión con goce, sin goce de haberes sí se la van a discutir. Ya vamos a ver. Otro requisito a tener en cuenta tiene que ver con la razonabilidad de la sanción. Y esto es lo que yo le hacía referencia con la aplicación a un buen criterio y prudencia. Para eso hay que saber elegir cuál es la sanción acorde. Y nos tenemos que ir al principio cuando hablábamos de la proporcionalidad. Si nosotros, ante un trabajador con ciertas características que no tenía antecedentes, puede ser que no haya tenido antecedentes porque antes el empleador no aplicaba sanciones. O podría ser porque realmente fue un buen trabajador. Lo primero que te tiene que interesar es qué le pasa a la persona para que comience con esto. A veces el trabajador, que era un muy buen trabajador, a mí me pasó en una empresa, un trabajador que era excelentísimo, que estaba destinado a ser el encargado del área, empezó a llegar tarde, empezó a faltar, empezó a esto, a lo otro, bueno, había una complicación en su familia, un tema matrimonial y demás, y ahí nos dimos cuenta de eso y la idea era rescatarlo porque era un buen laburante. Bueno, el tipo terminó renunciando, pero hoy se fue a otro trabajo, etc. La aplicación de la sanción disciplinaria debe ser por escrito con la expresión correcta de la causa. Eso hace al derecho de defensa del trabajador. Y la notificación tiene que ser por escrito. Cuando yo digo de expresar la causa de manera concreta, pongan día, pongan el horario, dónde ocurrió y cuál fue el hecho concreto que se le imputa al trabajador. ¿Está? ¿Cuál es el hecho concreto que se le imputa al trabajador? Ese hecho concreto, ¿qué perjuicio tuvo? ¿Qué perjuicio le ocasionó a la empresa? ¿Qué derechos se ven afectados y cuál es la sanción? ¿Está? ¿Y cuál es la sanción? Esa sanción se notifica por escrito. ¿Cómo? Y bueno, tenemos tres posibilidades. La primera tiene que ver con una notificación con una nota, es decir, uno confecciona la sanción disciplinaria en 2 ejemplares, la firma el empleador y uno de ellos la firma el empleado. Esa sanción ustedes la ponen en el legajo. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad tiene que ver con la notificación por un medio fehaciente como es la carta documento, que es la que generalmente uso. ¿Por qué? Y acá tiene que ver un poco el tema de lo que hablamos el otro día. Si yo tengo el domicilio denunciado en la planilla de datos, voy a utilizar el sistema de la carta documento. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que el sistema de la carta documento está la teoría de la recepción, es decir, para que se produzca la notificación tiene que ser recibida por el trabajador o haberla puesta a disposición en el lugar donde él recibe las notificaciones. Y qué mejor lugar que el domicilio denunciado en la planilla del trabajador o en el contrato de trabajo, que nosotros estamos haciendo referencia en la clase pasada. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque si yo envío una carta documento a un domicilio del trabajador y no tengo ningún instrumento ni elemento que indique que el trabajador vive ahí, porque él fue una declaración jurada, por ejemplo, con el contrato de trabajo, o la obligación de notificar la modificación del domicilio y no lo ha hecho, y me vuelve la carta documento y la verdad que no se perfeccionó la notificación, entonces la sanción no se pudo aplicar. Y la carta documento, además, es un sistema utilizado por muchos empleadores que no quieren confrontar al trabajador. Esa es la realidad. No quieren confrontar al trabajador, entonces lo que hacen es remitir la carta documento. Por ejemplo, Carlos, ¿qué sanción? Bueno, una sanción, coincidimos con el empleador, una sanción de 3 días sin goce de haberes por falta reiterada, porque ya tenía antecedentes, bueno, perfecto.
Bien, hago la notificación, digo, enviarla por carta de documento. ¿Qué pasa si mañana me llega el trabajador? Mañana no le va a llegar la carta de documento. ¿Qué haces? Y si mañana te llega el trabajador, decirle, no, flaco, mirá, yo a vos te sancioné, te digo que lo vas a cumplir de tal fecha a tal fecha, estás suspendido. Te va a llegar la carta de documento en un rato a tu casa. Porque si yo dejo que ingrese a la empresa, es decir, todos van a decir, no, pero si todavía no la recepcionó, doctor, está bien, pero no lo dejen entrar. ¿Por qué? Porque si yo dejo que ingrese a la empresa y le pasa algo, y a mí se me va a complicar el tema. Algún accidente o algo, se me puede llegar a complicar el tema. Entonces, el trabajador sancionado, que hay que ir y hablarle. A partir de tal fecha, son 3 días, te llega la carta de documento, tomá, listo, pum, ya está. Porque si no es una complicación. Y el tercer supuesto es por acta notarial. Generalmente el acta notarial no la utilizan para la notificación de una sanción disciplinaria, sino para un despido con causa. Muchas veces no quieren anticipar la jugada a los empleadores y ahí sí confrontan al trabajador en los supuestos de despido con causa, llaman a un escribano y el escribano notifica, dejando constancia en un acta notarial, cuál es la causa, que se le impute y demás, bla, bla, y cuál es la consecuencia jurídica. Dijimos, ¿cuáles son los tipos de sanciones que proceden ante las inconductas? Habíamos dicho 2, lo que es apercibimiento, llamado de atención, por escrito, no afecta económicamente, pero sí moralmente al trabajador, porque le queda el antecedente en el legajo, y te sirve siempre como acreditación de que el trabajador no era tan buen trabajador, sino que había incursionado en algunas inconductas. Y la otra dijimos que es la suspensión sin goce de haberes. Ahora bien, ¿cómo aplico yo la sanción? ¿Qué método utilizo? ¿O cómo? Lo primero que ustedes tienen que hacer es ver cuál es el convenio colectivo en el cual se encuentra encuadrado el trabajador. Eso lo van a ver en el alta de AFIP. Esperen que tengo chat acá, quiero leer. Después te contesto, Lorena. Porque estás hablando de ciertos elementos de la clase anterior. Así que ya después termino la clase y te digo. ¿Qué procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Solamente es, ¿cuál hay una inconducta? Aplico la sanción y notifico, y no sería el procedimiento correcto. Lo primero que ustedes tienen que hacer es estar ante el convenio colectivo de trabajo y ver si en el convenio colectivo de trabajo hay un procedimiento para aplicar sanciones. Lo segundo que tienen que ver si hay un reglamento interno en la empresa y si dentro de ese reglamento interno de la empresa hay un capítulo dedicado a la aplicación de sanciones. O el contrato individual del trabajo. O si es una ley especial aplicable al trabajador. Si en alguno de esos instrumentos o cuerpos normativos establecen un procedimiento para aplicar sanciones, síganlo. ¿Está? Si hay un procedimiento ahí establecido, sigan ese procedimiento. Porque si ustedes utilizan otro procedimiento, les pueden atacar la validez de ese procedimiento y la consecuencia de ese procedimiento, que es la sanción. Sí, en ese orden, Mauricio, sí, lee todo. Es decir, la ley, si hay una ley especial, si el convenio colectivo, reglamento interno o contrato individual. Pedí todos los elementos, fíjate, hay 2 elementos que vas a buscar vos y otro que los vas a pedir. Los 2 que vas a pedir son los que están en la empresa. Si hay reglamento interno y el contrato individual, léelo y fíjate si hay algún procedimiento. Si no, chequealo en el convenio colectivo o si en la ley especial aplicable al supuesto. La enumeración que nombró implica una jerarquía de entre esas. No implica una jerarquía. Obviamente, si el convenio colectivo establece un procedimiento y el reglamento interno de la empresa establece otro, tenés que estar a lo que dice el convenio colectivo. Porque el reglamento interno de la empresa, si te recordás, la clase pasada dijimos que no puede ir en contra del orden público laboral, ley de contrato de trabajo, las leyes especiales, convenio colectivo de trabajo.
sino que los complementa. ¿Te acordás, Mauricio? Entonces, cuando vos chequeás en todos esos elementos. ¿Para qué? Para que el día de mañana te digan, no, mire, la sanción que usted aplicó no corresponde porque no sigue el procedimiento establecido o en el convenio colectivo, en el reglamento interno, lo que fuere. A ver, ahí... Sí, bien, Mauricio. Entonces tenemos, lo primero que se van a fijar es eso. Si este trabajador que realizó una inconducta está encuadrado en ese convenio colectivo, o se le aplica esta ley especial, o hay un reglamento interno que indica que hay un procedimiento específico, lo mismo que los otros dos cuerpos normativos, o en el contrato individual de trabajo, sigan ese procedimiento. Si no hay nada establecido, ustedes tienen dos cosas para hacer. Hay dos posibilidades. Una es aplicar el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también establece un procedimiento, o instruir un sumario dentro de la empresa. Y acá hay una diferencia. Obviamente que el 99,9% de los casos lo que hacen es seguir el procedimiento del artículo 67. ¿Y por qué digo que es un procedimiento el del artículo 67? El artículo 67 establece, vamos a buscarlo, el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Y acá es un tema que está muy cuestionado y que yo lo cuestiono mucho en el libro este que está por salir. Para mí el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo es inconstitucional. ¿Está? ¿Por qué? Porque vos cuando aplicás una sanción disciplinaria se tiene que respetar las normas del debido proceso. Ese debido proceso puede ser adjetivo o sustantivo. ¿Está? Es decir, adjetivo que respete la estructura del debido proceso y sustantivo que sea la sanción una consecuencia razonada. La estructura del debido proceso adjetivo es acusación, defensa, prueba, sentencia, en ese orden. El artículo 67 sería acusación, sentencia, se le imputa la comisión de una inconducta. Se aplica una sanción, se notifica la sanción y el trabajador tiene 30 días para cuestionar esa sanción en sede administrativa. Entonces sería acusación, sentencia, defensa, prueba. Es un ejercicio de la defensa postergado. Y en realidad este artículo es un artículo que para mí es inconstitucional porque la 2744 en su redacción original, en el artículo 72, hablaba de la aplicación de sanciones previa audiencia del trabajador. Es decir, antes de aplicar una sanción, se debía escuchar al trabajador. Acá no se escucha al trabajador. La audiencia previa establecida en el 72 original fue derogada. ¿Quién habló? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Bueno. Hoy en día el artículo 67, para mí, y hablo, que es una opinión personal, que realmente la mayoría opina lo contrario, es inconstitucional. Bueno, la mayoría dice que no, que es inconstitucional y que es un procedimiento en donde se garantiza el derecho de defensa, pero que el mismo se encuentra postergado. Para mí no cumple esa finalidad, porque debería haber una audiencia previa. Es decir, cuando hablo de audiencia previa, es escuchar previamente al trabajador. Esa es la idea mía. Ahora, vos tenés una inconducta, un conflicto, un trabajador que le pegó a un cliente, y algunos lo que hacen es sanción y después discutirla en el Ministerio de Trabajo. Yo lo que hago muchas veces es darle previo a la sanción la posibilidad de un descargo. ¿Por qué le pegaste al cliente? Porque me insultó, porque bueno, hay que ver, o de la nada. ¿Me siguen? O le pegó a un compañero o insultó a un superior.
aunque estas injurias, en realidad, más que sanción, tendríamos que estar hablando de un despido, con causa. Esa es una posibilidad. El artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, se aplica la sanción, se expresa en la sanción por el medio de notificación que ustedes quieran, la expresión clara de la causa, día, hora, cuál fue la conducta que se le imputa, qué derechos violó, cómo afectó a la empresa, y la sanción, y el trabajador tendrá 30 días para impugnar dicha sanción en sede administrativa en el Ministerio de Trabajo. Si no lo hace en el plazo de 30 días corridos desde la notificación, acepta la sanción. ¿Está? Bien. La otra posibilidad es instruir un sumario dentro de la empresa. No se ve generalmente sumarios dentro de la empresa, a no ser que sea una empresa grande que esté acostumbrada a manejar en el Departamento de Recursos Humanos los sumarios, o estemos hablando de empleo público, en donde el trabajo en la municipalidad o en la provincia tiene un régimen disciplinario específico los trabajadores ante casos de inconducta. En la empresa privada no se ve, lo que no significa que no sea conveniente realizar de vez en cuando una instrucción de un sumario. Y muchas veces se realiza la instrucción del sumario cuando no se sabe quiénes fueron los autores. ¿Está? Por ejemplo, faltó mercadería, alguien fundió la camioneta de la empresa porque la anduvo sin aceite, bueno, es necesario cuando no se sabe quién fue o faltó algún tipo de herramienta o lo que fuere, realizar una investigación. El sumario es un instrumento jurídico que, a pesar de no estar legislado en la Ley de Contrato de Trabajo, permite a la empresa, a sus asesores, al trabajador y a sus abogados contar con los elementos objetivos de importancia para la toma de decisiones tanto extrajudicial como judicialmente. Y es definido como un procedimiento escrito y formal tendiente a determinar los hechos, magnitud de los mismos, autores, a fin de lograr las imputaciones necesarias y o el deslinde de responsabilidad. ¿Cómo hago un sumario? Cuando ustedes tengan que hacer un sumario, métanse en la cabeza las estructuras del debido proceso objetivo. Acusación, defensa, prueba, sentencia. Imputación de la inconducta, defensa del trabajador con la posibilidad de ofrecer la prueba respectiva, sanción, resolución del empleador aplicando o no la sanción. Si ustedes siguen esa estructura, no va a ser atacado el sumario. Ahora bien, esta es la estructura de lo que es el sumario, pero hay una etapa previa a la acusación que tiene que ver con lo que hace el empleador o el sumariante para recabar ciertos elementos que le permitan realizar la imputación. Y es importante esa etapa porque ahí se van a recabar los elementos indispensables y que ustedes deben conservar, porque si aplican la sanción y la misma es cuestionada, o deciden despedir de manera causada al trabajador y el mismo es cuestionado en sede judicial, manifestando que la causa alegada por ustedes es falsa, ustedes van a tener que introducir esos elementos en el juicio. ¿Por qué? Porque si ustedes despiden con causa y el trabajador cuestiona la causa e inicia una indemnización de daños, una indemnización por despido por falsa causa, como si fuese un despido sin causa, diciendo, me imputó tal cosa y me despidió, pero no fue así, se invierte la carga de la prueba. Se invierte la carga de la prueba. Entonces, ustedes tendrán que alegar y acreditar que la causa fue justa y existió. Y para eso van a tener que adjuntar los elementos que el instrumento idóneo para recabarlos es el sumario administrativo dentro de la empresa, el sumario laboral dentro de la empresa, ya sea con informes, declaraciones de los testigos, porque ustedes lo que hacen es, el empleador cuando decide instruir un sumario, dice, bueno, pareciera que pasó esto, designa un sumariante quien acepta el caso y el sumariante hace una serie de medidas. A veces esas medidas son medidas de investigación.
para realmente ver. Llama a compañeros de trabajo para ver qué pasó, todas las declaraciones son firmadas, requiere informes a distintos sectores de la empresa, por ejemplo, no rindió cuenta de una venta realizada, a veces tiene que estar asistido por alguien con conocimiento técnico, por ejemplo, un ingeniero informático, si estamos hablando que pasaba información de la empresa vía mail a la competencia. Todos esos elementos después los voy a tener que usar en juicio para decir, mire, la causa por la cual la despedí o lo despedí es una causa justa y pasó, acá tengo. ¿Se entiende la importancia? A ver. Bien. Esperen que voy a... Lorena, me decís que no es la prueba, y son elementos que los vas a utilizar, los vas a ofrecer como prueba en el juicio del día de mañana. Son esos elementos que le permiten todo lo que realiza el sumariante en la etapa previa de investigación, le permite al empleador realizar la imputación ante la falta cometida por el trabajador, ante la inconducta del trabajador. Y una vez que realiza esa imputación, el trabajador tendrá la posibilidad de realizar el descargo y ofrecer la prueba que quiera ofrecer. Y en función de eso, por último, el empleador, una vez que tenga todos los elementos, decidirá por la aplicación de la sanción disciplinaria o no. Gastón, sí, ese proceso en el ámbito público tiene una duración, por ejemplo, los municipales no duran más de 6 meses. Yo generalmente, cuando realizo los sumarios dentro de la empresa privada, a veces las empresas no es un empleador persona física, sino que son sociedades, personas jurídicas, cooperativas, y hay un órgano que está compuesto por varias personas que tiene que resolver. Entonces, generalmente pongo plazo máximo de duración en la empresa privada 30 días, cuando hago los reglamentos internos estableciendo el procedimiento del sumario administrativo laboral. Pero en el empleo público, por ejemplo, en la municipalidad, creo que son 6 meses de duración, que tiene está muchísimo más detallado. No, años sin ser resueltos no, porque tiene que resolverse en un plazo razonable. Fíjate en la última ley de las municipalidades, 14.000 y algo, ahora no me acuerdo bien, está establecido eso, 6 meses de plazo. Yo hablo de 30 días. Y los plazos que establezco para el descargo por parte del trabajador son de 5 días. Y le digo al trabajador que tiene derecho a contar con asesoramiento letrado, para que sepan. ¿Se entendió lo que les dije? ¿Se entiende? Sí, me dice Lorena, Gastón me dice que sí, ¿al resto lo entendieron? Es decir, aplicación de la sanción. Lo primero que hago es ver si hay un procedimiento establecido en una ley especial que se le aplique al trabajador, por ejemplo, si es un encargado de consorcio, ver si dentro de la legislación respectiva dice algo, o qué dice el convenio colectivo, o si dice algo el reglamento interno, o si dice algo el contrato individual. Si dice algo, sigo ese procedimiento. Si no dice nada, tengo el otro camino que abre dos posibilidades. Aplicar el 67, con todos los requisitos que yo les dije, o instruir un sumario. Que instruir un sumario por una llegada tarde, y la verdad que mucho sentido no tiene, porque uno, dentro de las funciones que cumple, es darle, como dijimos, cierta rapidez a la aplicación de la sanción. Entonces hay hechos que van a meritar la instrucción de un sumario y hechos que no. No, Lorena, no es que tenemos prueba, acusación, defensa y sentencia, no. Cuando yo hablo de prueba, a ver, yo lo que hago es recabar elementos que den fundamento a la imputación. La imputación se le da traslado al trabajador para que ejerza su derecho de defensa, que
que consiste en el descargo y en el ofrecimiento de prueba por él. Produzco esa prueba que ofrece él y después dicto la resolución que será la aplicación o no de la sanción. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Esto es uno de los trabajos que yo le voy a remitir a Alan. Forma de notificación de la sanción era acta notarial, carta de documento, y la otra, ¿cuál era? Antonella, era una nota. Es decir, en una nota, día, lugar, a quién va dirigida, el texto de la sanción, con las características que te dije, causa, la expresión de la causa, día, lugar de donde se llevó a cabo la inconducta, cómo afectó los derechos, cómo afectó a la empresa, qué derechos violó, etcétera, la sanción y demás, firmada por el empleador, y además se tiene que poner también en tal fecha se notificó y la firma del trabajador con la aclaración y el DNI. Eso puede ser una nota. Ahora, si el trabajador te dice, no te la firmo, a vos te quedan o la carta de documento o el acta notarial. ¿Está? Bien. A veces, tengan cuidado, porque la aplicación de una sanción disciplinaria, como les dije, hace que el sindicato entre, y lo primero que hacen es negociar la procedencia o la extensión de la sanción. Si hay suspensión sin goce de haberes, llevarlo a un apercibimiento para que no haya complicación económica para el trabajador o consecuencia económica para el trabajador, pero si la empresa tiene más de 10 trabajadores, posiblemente el día de mañana te lo pongan como delegado. Llamen a elecciones y lo pongan a ese como delegado. Guarda con eso, Guarda con eso. Bien. Vamos a la segunda parte, que era el conflicto colectivo. Entonces, no hay más, ¿cómo es? ¿Preguntas? ¿Les va pareciendo práctica la charla? ¿Sí? Bien. Si ustedes ven que es muy, muy técnica, me van diciendo, Bueno, conflicto colectivo. Vamos al segundo supuesto, por los cuales vos estás en el estudio tomando un café. Sí, pero ¿qué es eso del delegado? Cintia y Natalia Alessi. Es que, a ver, a veces los sindicatos protegen para que no vuelva a tener otra sanción el trabajador, lo protege con la designación de delegado de personal en la empresa. Entonces les colocan un paraguas de protección y para volver a aplicarle alguna sanción o despedirlo, debo excluirlo de la tutela sindical. Para eso tengo que iniciar una acción judicial. Eso digo. No tanto como inmunidad. A mí me ha pasado situaciones en las cuales yo inicié una exclusión de tutela sindical porque el delegado llegó ebrio a una reunión de la empresa, sacó un arma y la puso arriba de la mesa mientras se puso a hablar con un aumento de sueldo con el presidente. Entonces, delante de varios testigos, llamé al sindicato, le digo, mirá, pasó esto, y el sindicato me dijeron, mirá, flaco, hagan lo que tengan que hacer, inicien la exclusión, la verdad que nosotros nos vamos a apoyar esto, la gente obviamente razonable, ¿no? Pero no está la inmunidad. Lo que pasa es que a veces la figura del delegado molesta bastante. Lo que les digo es eso, tengan cuidado con este tipo de maniobras que a veces tienen los sindicatos en cuanto a que, está bien, negociamos por una sanción menor y a los 2 meses, si ustedes tienen 11 trabajadores en la empresa y no hay un delegado, te llaman a elecciones y designan, digamos, votan como delegado a ese trabajador y le dan un paraguas de protección
por los próximos 2 años, mientras dure su mandato. ¿Está? Conflicto colectivo. Hay varios conflictos colectivos en la empresa. Algunos tienen que ver con aumentos salariales, otros tienen que ver, qué sé yo, porque es una plantilla de trabajadores complicados. Yo voy a traer a colación uno solo que lo vamos a dividir en dos. Y tiene que ver con los temas de encuadramiento sindical y encuadramiento convencional. Dentro de lo que es el encuadramiento convencional y también el sindical, es cuando la entidad sindical, en lugar de recurrir a las vías establecidas en la ley, utiliza otro tipo de medios. ¿Y a qué hago referencia? Cuando, por ejemplo, me prenden fuego delante de la empresa y no me dejan pasar camiones con las mercaderías, o se me impide el ingreso del personal, reclamando la protección de la fuente de trabajo, pero en realidad afectando económicamente en la empresa, y ahí sí que el empleador los va a llamar. Ustedes decidieron ir a caminar a la costa, ya terminó la pandemia, y decís, bueno, me tomo la mañana, total, y te sonó el celular y te complicó la existencia por los próximos 4 o 5 días. Esto se ve mucho en el puerto. Siempre digo que cuando en el puerto es mejor sentir olor a pescado y no a goma quemada, porque el pescado es plata y la goma quemada es conflicto. Entonces, hay que tener siempre, por más que no me guste el olor a pescado, lo prefiero al olor de neumático. Carlos. ¿Qué es esto del encuadramiento sindical y el encuadramiento convencional? Los que dieron laboral, ya sean porque son colegas o porque ya están a punto de recibirse y dieron laboral, saben que el encuadramiento puede haber dos conflictos acá. Uno, cuando un sindicato, una entidad sindical, reclama la representación de los trabajadores, él es el sindicato que debe representar a los trabajadores de esa empresa o de ese sector de la empresa, o el encuadramiento puede ser convencional. Ya no se habla de la entidad sindical, sino lo que se habla es cuál es el convenio colectivo aplicable a los trabajadores. La consecuencia de cambiar de convenio colectivo es que el sindicato dice, bueno, yo soy la entidad gremial, yo soy la entidad sindical con personería gremial, estoy a cargo de la representación de los trabajadores. ¿Y por qué se da esto? En el año 2010, hace 10 años, se hizo una estadística, había más de 3.500 sindicatos en la Argentina. Algunos tienen personería gremial, otros son personas jurídicas nomás, y no han obtenido la personería gremial porque lo tiene otro sindicato. A ver, ¿ustedes han leído la ley de asociaciones sindicales en algún momento? Es el ejemplo de la CGT y la CTA, ¿no, Carlos? Por ejemplo. Bueno, ustedes tienen entidades sindicales de primer nivel o de primer grado, que son los sindicatos regionales, por ejemplo, Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, Sindicato de ESMATA Zona Atlántica, o el territorio que se divide. Después tienen entidades de segundo grado, segundo nivel, que son las federaciones, a la cual pertenecen todos esos sindicatos, es decir, todos los sindicatos de empleados de comercio que hay en la República Argentina en distintas regiones, pertenecen a la Federación de Empleados de Comercio. Y después están las confederaciones, en donde que son de tercer nivel, en donde están constituidas por esa reunión de federaciones, por ejemplo, CGT. El problema que tuvimos en la Argentina hasta hace un tiempo es que había 5. Estaba, por ejemplo, CGT Oficial, CGT Moyano, CGT Blanco y Azul, que era el de Barrio Nuevo, estaba CTA de Yasky y estaba CTA de Micheli, creo que es. Tenían 5 confederaciones. Imagínense la cantidad de sindicatos. Sumado a ello, la evolución dentro del sistema de producción hizo que a veces los sindicatos, o los convenios colectivos, mejor dicho, tengan grises. Es decir,
vos tenés categorías o actividades contempladas en distintos convenios colectivos que hacen referencia a la actividad del trabajador. Por ejemplo, los que manejan camiones están contemplados en empleados de comercio, pero también en camioneros, en el convenio colectivo 40 del 89, o en el 130 del 75, que es empleado de comercio. Lo mismo ocurre con algunos trabajadores de supermercados o de cooperativas que están en empleado de comercio, los de supermercado o ferias, y en Stimpra. Los de cooperativa pueden estar en empleado de comercio, o pueden ver si es una cooperativa de servicio que estén en 3675, que es Luz y Fuerza, o en WOCRA si son personal destinado. ¿Por qué? Porque la empresa a veces lleva distintos tipos de actividades, y a veces se aplican distintos convenios colectivos a una plantilla de trabajadores, porque tenés a los que hacen, yo por ejemplo tengo empresas, cooperativas de servicio que brindan servicio de luz, brindan servicio de gas, brindan servicio de internet y de telefonía, y tiene además la gente de administración. Y los que están en el área de luz, de energía eléctrica, están en el 3675, los que están en el área de, qué sé yo, que tienen que hacer, acabar los pozos, cuadrillas, están en WOCRA, los que están en gas, y los que están en telefónico, están en telefónico, en el 292 del 94, no, 296 del 97. Pero el conflicto se presenta, además, no solamente por esta multiactividad que hay en las empresas, sino cuando hay dos convenios colectivos que abarcan la actividad desarrollada por el trabajador. Uno de los principales problemas que había era comercio con camioneros. Quien maneja, quien está en el depósito, que es de comercio o es parte de logística, como dice camioneros, con las implicancias que ello tiene. O la gente de Stimpra y la gente de comercio en, por ejemplo, los mercados frutícolas. O la gente de SATA, que es una gente de floricultores que están en La Plata, que también o la gente de carga y descarga, que tiene que ver con los changarines. Entonces, ¿qué convenio colectivo aplicamos? Y a veces la empresa lo que hace es aplicar, es decir, contrata al trabajador y aplica un convenio colectivo y lo ven en el alta temprana. Por ejemplo, aplican convenio colectivo de empleado de comercio. Y te llega una carta de documento en el cual Stimpra te dice, no, mire, los trabajadores que tiene usted los tiene que pasar a Stimpra, porque el convenio colectivo de Stimpra dice tal cosa, los trabajadores que prestan tarea en el mercado, Stimpra. Pero vos lo tenés en comercio. ¿Y qué hacemos entonces? Y va a Stimpra y habla con el empleador, mire, usted sabe que si no los pasa, nosotros vamos a sacar una boleta de deuda por lo que nos debe y vamos a iniciar la ejecución. Y entonces el empleador te llama y dice, che, los voy a pasar. Pará. ¿Dónde los vas a pasar y por qué? No, porque me metieron presión. Y estoy hablando de Stimpra, que son caballeros. Hay otros sindicatos que no son caballeros. No, porque me dijeron que los tengo que pasar, que tengo que hacer tal cosa, porque si no me van a iniciar acción judicial. Primer sugerencia que ustedes le hacen al empleador: no se toca el convenio colectivo del trabajador, por el cual está encuadrado el trabajador. Si viene un sindicato, una entidad sindical, si viene una entidad sindical que pretende un encuadramiento nuevo, ya sea porque pertenece, porque él es el representante o porque el convenio colectivo es el de él tiene que hacer las cosas. ¿Qué significa esto? Gran error que tienen los empleadores es, tienen a los trabajadores encuadrados en tal convenio colectivo, aparece otra entidad sindical, pasarlos a este convenio colectivo y los pasan. Entonces, ustedes van a tener este trabajador que ahora se le aplica este convenio colectivo, cuya entidad sindical es esta, y dice, yo ahora lo represento, y esta entidad sindical, que era el que los tenía antes, que te va a venir a golpear la puerta y decir, flaco, ¿por qué no pagas los aportes de la cuota sindical o la cuota de solidaridad, por ejemplo? No, porque los pasé. ¿Con la autorización de qué? Entonces, recapitulando, ustedes no sugieren ni aconsejan al empleador que pase al trabajador de convenio colectivo si no hay una resolución administrativa o judicial que así lo ordene, o si no se encuentra extinguido el contrato de trabajo.
Porque si yo el contrato de trabajo lo extingo, ya sea porque renuncia al trabajador o porque lo despedí, y lo vuelvo a contratar, ahí sí lo encuadro donde yo quiero. Pero si yo no extinguí el contrato de trabajo, voy a tener problemas, porque el otro sindicato me va a decir, flaco, y con la extinción digo, no, mirá, tengo la baja. Lo mismo que si tengo una resolución administrativa del Ministerio de Trabajo o judicial, una sentencia de un juez. Mirá, flaco, yo tengo esto, tengo que cumplirlo. No lo hice de motus propio. El gran tema con los sindicatos es que todos los sindicatos que pretenden eso no inician nada, generalmente, sino que le dicen a la empresa que es ella la que tiene que tomar la decisión. Y te tiraron un conflicto que no es tuyo. ¿Se entendió cuáles son las circunstancias fácticas? Bien, vamos entonces. Dos supuestos, encuadramiento sindical, encuadramiento convencional. Vamos por encuadramiento sindical. ¿Qué hacemos? Acá el conflicto es intersindical. Hay un sindicato que te dice, esos trabajadores de tu empresa o de este sector de la empresa los represento yo, no aquel sindicato. Hacé lo que tengas que hacer. Yo como empresa. Entonces, el camino legal que tiene ese sindicato, primero es el asociacional. Costó decirlo, pero lo dije. El asociacional. ¿Qué significa? Que debe concurrir a la entidad común que tenga con el otro sindicato y resolver el conflicto ahí. Por ejemplo, el comité de encuadramiento que está en CGT. Si yo estoy con un sindicato que está afiliado a una federación, que está afiliada a CGT, y el otro sindicato que pretende la representatividad de los trabajadores también está afiliado a CGT, iremos a esa entidad asociacional común que deberá expedirse sobre el tema del encuadramiento, que generalmente no se expide. Si pasan 60 días, cualquiera de los dos sindicatos puede concurrir al Ministerio de Trabajo. Las resoluciones de la vía asociacional o del Ministerio de Trabajo son recurribles ante la Cámara de Apelaciones en lo laboral. El Ministerio de Trabajo es el Ministerio de Trabajo de Nación, no el de provincia, es el de Nación. Eso es lo que tiene que hacer el sindicato que pretenda la representatividad. ¿Dónde está legislado esto? Artículos 59 a 62 de la Ley 23.551. Y hay un decreto, que es el 1040 del 2001, que le da una posibilidad a la empresa. ¿Qué significa? Hasta ahora vimos que el conflicto de encuadramiento sindical será entre un sindicato y otro. Yo soy ajeno como empresa. Pero si ninguno de los dos sindicatos va a la vía que debe ir, puedo ir yo al Ministerio de Trabajo y hacer la presentación respectiva. En los supuestos del artículo 3 del decreto 1040 del 2001. A ver si lo tengo por acá. El artículo 3 del decreto 1040 del 2001 establece que los empleadores podrán promover el procedimiento de encuadramiento sindical ante la autoridad de aplicación de la Ley 23.551 para que determine la asociación con aptitud representativa en los siguientes supuestos, y da 3 supuestos. Cuando se produzcan en empresas conflictos de representación sindical múltiple, cuando los conflictos de representación sindical pudieran causar en la empresa una alteración de los regímenes salariales o de retención de aportes, cuando acrediten que a través del procedimiento de encuadramiento sindical pueden corregirse eventuales asimetrías laborales de orden convencional. Esa es la posibilidad que le da a la empresa. Pero yo como empresa, como les digo a mis clientes, yo qué tengo que mover. Si lo que les interesa la representatividad es ello, que hagan lo que tengan que hacer. Que vayan a la asociación común, superior, o vayan al Ministerio de Trabajo y que se rompan los cuernos ahí. Yo no me meto, me van a dar traslado y yo voy a tener que decir lo que quiera decir. Pero el tema no es mío.
El problema va a ser mío cuando en lugar de hacer eso, me prenden fuego gomas y no me dejan salir camiones o mercadería, o me amenazan al personal, o tengo amenaza yo. Y esas son las vías de hecho. Ahí sí yo voy a tener que hacer algo, que ya vamos a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Se entendió lo que es encuadre sindical y qué es lo que se discute? Bien. El encuadre convencional ya no se discute cuál es la entidad sindical representativa de los trabajadores. Lo que se discute es cuál es el convenio colectivo de trabajo que se le aplica a esos trabajadores o a ese grupo de trabajadores de la empresa. Es un conflicto que puede ser individual o plurindividual que se debe resolver en el Poder Judicial, no ya en sede del Ministerio de Trabajo o de la Asociación Sindical Común, sino es un conflicto que debe resolverse a través de una sentencia. Esto es lo que dice Grisolía. Y la petición de la aplicación del convenio colectivo de trabajo puede provenir del trabajador, o puede provenir, o del grupo de trabajadores, o puede provenir de la entidad sindical. Y ustedes van a ver que se va a dar ese conflicto cuando lo pide el trabajador, cuando el trabajador dice, mire, usted me tiene como esta categoría en este convenio colectivo, y en realidad se le aplica, se me debe aplicar o se me debió aplicar este convenio colectivo con esta categoría, y yo pido esto en concepto de diferencia salarial. Lo mismo si la entidad sindical quiere iniciar una acción judicial, pero deben iniciar una acción judicial. ¿Se entendió convencional qué es lo que estamos discutiendo? Bien. ¿Qué pasa con la empresa ante situaciones que configuran vías de hecho? Te llaman al estudio y te dicen, doctor, me llegó esta carta de documento del sindicato X. ¿Te fijas? Piden el encuadramiento y la aplicación, el encuadramiento convencional y la aplicación del convenio colectivo. ¿Qué hacen ustedes? Contestan la carta documento diciendo, mire, no estoy facultado para cambiar de convenio colectivo. Si usted lo que quiere es que se encuadre convencionalmente a los trabajadores en ese convenio colectivo, inicie la acción judicial. Si usted lo que pretende es que se encuadre sindicalmente a estos trabajadores y que usted es el representante, inicie la acción ante la asociación común que tienen o en el Ministerio de Trabajo. Yo no puedo hacer nada. ¿Está? Ese es en el mejor de los casos. ¿Qué pasa cuando el llamado es, doctor, ¿se acuerda que contestamos la carta de documento? Sí, los tengo los muchachos acá afuera. No me dejan entrar a la gente, no me dejan pasar los camiones, me prendieron fuego. ¿Qué hago? Bueno, ahí tenés dos herramientas que usar. La primera herramienta que vas a usar, que muy pocas veces vi que le hubiesen dado bolilla, excepto en una, en donde realmente se resolvió el tema, es la denuncia penal. Es la denuncia penal, lo más rápido que hay. Esa denuncia penal seguramente va a darse traslado a la oficina de resolución temprana de conflictos y posiblemente, si se cometió algún tipo de ilícito, por ejemplo daños, por ejemplo amenazas, pero no es el lugar donde se tienen que resolver. Lo que pasa es que vos la denuncia penal la tenés que hacer, porque tenés que dejar antecedentes, porque no sabés si va a haber actos de violencia o si ya hubo actos de violencia. A mí me pasó en una empresa que me bajaron un colectivo con un grupo de muchachos de un equipo de fútbol y le pegaron a los trabajadores, le hicieron, trabajadores bravos eran los de la empresa donde estaba yo, pero se pelearon trabajadores contra trabajadores, una locura, tuvo que hacer la denuncia penal. Y después resolver el tema en las sedes respectivas. Esa es la primera, la denuncia penal. La segunda, yo quiero trabajar, yo quiero que salgan los camiones o que ingrese el personal, ¿qué hago? Y se han intentado varias cosas. Yo les puedo hablar de dos. Es decir, la denuncia penal está acá. La otra vía, hay dos vertientes. Una, que es la que es motivo de la ponencia mía, y que con el doctor Constantino, que le hicimos los dos,
es la acción preventiva de daño, del artículo 1710, 1711 y 1712 del Código Civil y Comercial de la Nación. La otra, que también anda por ahí, porque están todas más o menos mezcladas, tiene que ver con una acción de amparo. Muchas veces, en ambos supuestos, lo que vemos son medidas autosatisfactivas en realidad. Pero utilizamos el andamiaje, el nombre, que está legislado y da mayor seguridad. Para mí es una acción preventiva de amparo que debe tramitar como una autosatisfactiva. El legitimado activo, ustedes saben que una de las cosas que nosotros pensamos al momento que nos comentan un conflicto que debemos resolver es quién ante quién contra quién, ante quién, cómo. ¿Quién? La empresa, el empleador, quien se ve afectado. ¿Contra quién? Contra la persona física o la entidad gremial que esté ahí. ¿Ante quién? Y si ustedes inician una acción de amparo, háganlo ante el Tribunal Laboral. Con la nueva ley, cualquier juez de la provincia de Buenos Aires puede resolver un amparo, o tiene competencia para resolver un amparo. Traten de que sea alguno de los tribunales laborales que además entienden los conceptos. Y si es una acción preventiva de daño, la que van a iniciar, inícienlo por el de los tribunales laborales, porque la acción preventiva de daño contemplada en el artículo 1710, 1711 y 1712 del Código Civil y Comercial de la Nación también es aplicable al área laboral. Esa es la herramienta que ustedes tienen. Son las dos herramientas que tienen, además de la denuncia penal. ¿Se entendió? ¿Se entendió el conflicto que a ustedes les puede ocasionar y qué es lo que tienen que hacer? En resumidas cuentas, hay una petición de encuadramiento, ¿convencional o sindical? La respuesta es no. A no ser que se extinga el contrato de trabajo. O si vos querés eso, no importa de quién venga, de un trabajador o de una entidad sindical, iniciar las acciones para que yo tenga una resolución administrativa o judicial que a mí me acredite que tengo que cambiar el encuadramiento y no tener conflicto con la asociación anterior. Porque a mí en cuanto me llega alguna demanda, lo cito a la otra, por ejemplo, de un sindicato, voy a citar al otro como un sindicato que solicita encuadramiento convencional, que tiene que llevarse a cabo en sede judicial, voy a citar a la otra entidad sindical como un tercero, obligado. Y discutimos los tres ahí. Y si es un tema de encuadramiento sindical, no convencional, sino sindical, que debe ser en la vía asociacional o en el Ministerio de Trabajo, que lo haga. Y yo cuando me den traslado voy a contestar. Pero lo que hacen los sindicatos es obligarte a vos como empresa a que vos realices el tema. Y cuando no lo entendés, muchos no van por los medios legales que tarda su tiempo, bastante, sino utilizan vías de hecho. Que las vías de hecho, uno dice vías de hecho, pero también se utilizan para un montón de reclamos, para gente que no le pagan los salarios, para la gente que la tienen en negro, y a veces esa defensa de la fuente de trabajo se entiende, porque yo estoy hablando en el supuesto y el ejemplo de un empleador que cumple con todo, que no es todos los casos. La gran mayoría no cumple lo que tiene que cumplir, y por eso son los problemas que tienen. Pero acá estamos hablando que el empresario dijo, mirá, me están pidiendo que los encuadre en este convenio colectivo, pero a mí los gastos se me van a las nubes, porque el salario de un trabajador con esta categoría no es el mismo que este que tengo que tener yo. Hay una consecuencia económica que tiene que ver la subsistencia de la empresa. Muchos te lo van a querer negociar. Bueno, de los 15 trabajadores que tenés, ponés 5. Entonces vas a tener el problema que tal vez trabajadores que van a hacer la misma tarea van a estar en distintos convenios colectivos y cada cual va a recibir una remuneración diferente. ¿Y cómo hacemos entonces? Si están haciendo lo mismo.
También te lo pueden negociar así. Bueno, ¿sabes qué? Los que contrates de ahora en más, mete un par en el convenio colectivo y nosotros no te molestamos más. ¿Y cuál es el no molestarte más? Una son las vías de hecho, en el peor de los casos. Pero en el mejor de los casos, es remisión de la carta de argumento o te piden inspecciones y fiscalizaciones al Ministerio de Trabajo. Yo tenía una empresa, tengo una empresa, que siempre se la pelean 3 sindicatos. En el último, en un año recibí 8 inspecciones. 8, ¿eh? En el último no le presenté un papel. Y me dijeron, no, porque usted no presentó, es la octava que te hago en el año. Viniste con el mismo inspector. Me cansé de presentarte los papeles. Digo, para mí es trabajo, pero a mis clientes los tenés como idiotas, están presentando lo mismo desde hace un año. Y a veces se complica. Y el empleador, cuando le hablan de plata, diciendo, no, bueno, ¿sabes qué? Entonces va a tener un juicio millonario, se asusta. Porque, por ejemplo, si vos los tenés encuadrados en empleado de comercio, y empleado de comercio, vos tenés un aporte sindical, la cuota sindical, y tenés la cuota de solidaridad. La cuota sindical eso es para los afiliados. La cuota de solidaridad es para aquellos que están dentro del convenio colectivo, aunque no estén afiliados, es decir, para los no afiliados, pero que se benefician con la actividad del sindicato. ¿Tá? Entonces, si estás afiliado, ¿qué retenés? La cuota sindical y la cuota de solidaridad. Pero si vos no estás afiliado, solamente la solidaridad. Si a vos te cambian en convenio colectivo, el sindicato decís, flaco, ¿y esta plata? Sí es mía. ¿Por qué me lo sacaste? Y ahí sí vas a tener un conflicto. Si vos, de motus propio, encuadrás a los trabajadores en otro convenio colectivo sin que se haya extinguido el contrato de trabajo, ni existiendo una resolución administrativa o judicial, y vas a tener un problema. Por eso, cuando a mí vienen y me dicen, no, estos trabajadores pasarlo todos, y yo hablo con mi cliente, el empleador, y, no, sí, yo los podría pasar. Bueno, entonces digo, ¿sabes qué? Que me renuncien todos. No, ¿cómo te vamos a renunciar? Renuncien todos, yo te los vuelvo a tomar y te los tomo con la antigüedad. ¿Pero por qué? Porque la ley de contrato de trabajo dice eso. ¿Querés que te ponga que en el caso de despido sin causa yo te voy a abonar y voy a tener en cuenta ese voto? Yo te lo voy a tener. Ahora, vos renunciame, porque si me viene el otro sindicato, yo tengo que decir, acá se extinguió el contrato de trabajo, tengo la renuncia y tengo la baja. Y no me podés reclamar nada. Julián Almeida, ¿y cómo afecta el caso en que un trabajador de forma individual solicite que lo encuadre de manera diferente y lo consigue por vía externa a la empresa con respecto a los demás trabajadores? Mirá, Julián, si vos esa vía externa hablás de un juicio, por ejemplo, el trabajador inició una acción judicial y obtuvo una sentencia judicial que dijo, encuádrelo en este convenio colectivo. ¿Eso es el ejemplo? Si ese es el ejemplo, prepárate porque te va a llegar una lluvia de juicio con el mismo fin. Porque yo lo que hago es aplicar la sentencia en el caso concreto. Ahora, vos lo que tendrías que haber hecho es no haber permitido que llegue a sentencia. Tenés que encontrar una manera de negociarlo. Porque ahí sí, lo que haces es avivar al resto de los compañeros para que hagan lo mismo. Y aún, en ese caso, ponele que haya habido un trabajador que obtuvo sentencia judicial. No por eso voy a encuadrar a todos los demás trabajadores. Porque voy a volver a tener el problema, porque el otro sindicato me dice, bueno, flaco, pero esto lo tuviste vos. Este tema era por ese tema concreto, pero los otros trabajadores, ¿por qué? Entonces, si hay un trabajador que logró eso, se aplicará porque vos ya tenés una sentencia para ese contrato de trabajo. Ahora, el resto de los trabajadores vas a tener un montón de juicios. Grisolía da la idea, no sé si de manera tan, yo saqué esa conclusión de la lectura de él, no sé si de manera específica lo dice, pero
habla que en caso de una duda razonable y objetiva, iniciar una acción meramente declarativa, para que el tribunal laboral diga cuál es el convenio aplicable a cada uno de los trabajadores, o a los trabajadores. Yo, las veces que he visto una acción meramente declarativa, han dicho que no, los tribunales no se han expedido, mayormente, ¿eh? Pero lo da como posibilidad. Es decir, vos tenés vamos a poner este supuesto, vos tenés un trabajador o tiene una sentencia judicial. Bueno, este trabajador me dice tal cosa, entonces yo puedo ir e iniciar una acción declarativa y decirle, señor juez, mire, yo tengo esta sentencia por este trabajador, tengo este grupo que quiere, lo paso o no lo paso, le aplico tal convenio colectivo, el otro, y si el juez me dice aplicarle este, ya está, me allana el tema, porque yo necesito una acción, necesito una resolución judicial que me avale ese cambio de convenio. Si no, va a ser un problema. ¿Se entendió, Julián? Bueno, ya está, doy por concluida la charla. ¿Se entendió más o menos cuáles son las herramientas que yo utilizaría en el caso de un conflicto? Costas en la acción de declaración de certeza, lo que diga el juez, no sé. Eso va a haber, hay que ver el caso concreto. Vos sabés que hay tres sistemas diferentes, de los cuales la regla es el perdidoso. ¿Está? El criterio objetivo de la derrota. Pero hay tres supuestos, puede ser las costas al vencido, costas por su orden o costas al vencedor. Son los tres sistemas que ven en el CPC. Hay que ver cómo se da el caso y qué criterio utiliza el juez. Lorena, los modelos de la semana pasada. Mirá, Lorena, yo los modelos de la semana pasada en realidad los saqué de 2 libros. Yo te recomendaría los libros. El contrato de trabajo a plazo fijo, lo tengo son modelos de un libro de modelos contractuales. Y el de reglamento está, tengo una montaña de libro acá, por eso, en este. ¿Lo ves? Yo si quiere le saco una fotocopia y se la escaneo a Alan. En realidad yo compraría el libro. Es el único libro que vi que redacta un reglamento interno de empresa y redacta muchos modelos ese libro, procedimiento en crisis, procedimiento preventivo de crisis. Es re interesante para el uso. No es muy querido de Diego a veces en el ámbito laboral porque es abogado de la parte empleadora, pero es interesante las cosas que tiene. A mí me gusta mucho de Diego. ¿Cómo hacer? Perdón, esperen que me estoy yendo acá. Tranquilos, tranquilos, no me atosiguéis. Julián, buenísimo, se entendió. María Emilia Baracat, ¿cómo hacer con un trabajador antiguo que busca que lo despidan porque está la doble indemnización y busca irse, teniendo un bajo rendimiento, comportamiento y contestaciones inadecuadas? Mirá, hay que ver cuál es la injuria, María Emilia, porque el trabajador que sea a ver, si va a haber un conflicto y va a haber un despido, sí o sí vas a tener un conflicto judicial, ¿está? Porque te van a reclamar plata. El tema es cómo estás parado vos para la negociación. Hay que ver qué tipo de injuria. Si el trabajador lo que hace es cometer distintos tipos de injurias, vendrán las sanciones respectivas o el despido con causa. ¿Que va a ser un juicio con contenido patrimonial alto? Seguro. Sí, por supuesto. Sí, sí. En realidad, ahora está prohibida el despido sin causa o el despido por cuestiones económicas o fuerza mayor. El despido con causa puede, y hay una doble indemnización, sí. Puede haber un negocio detrás de todo esto. Hay gente que no le interesa. Igual los trabajadores con mucha antigüedad lo que están pensando es en jubilarse, o en tener la cantidad de años de aporte respectivos o lo que fuere. Hay que ver en qué empresa, qué tipo de trabajador y qué convenio colectivo. Por ejemplo, el convenio colectivo 3675, los trabajadores que tienen tarea riesgosa, que es el de luz y fuerza, se jubilan a los 55 años y cobran un paquete de plata cuando se jubilan por jubilarse. Pero paquete, ¿eh? Entonces a él le interesa más jubilarse que darse por despedido.
Pero ya te digo, cómo hacer con un trabajador antiguo, y ahí va a tener que ver cómo manejarse el conflicto, María Emilia. Si el tipo incumple y da lugar a una sanción, aplicar las sanciones respectivas. Arrancar por un apercibimiento, suspensión sin goce de haberes, y después verá, porque el tipo vos tenés que, esas inconductas, tenés que dejar constancia en el legajo. Cada sanción, constancia en el legajo. ¿Se entendió, María Emilia? Delfina Reta, costas, acción de declaración, bueno, te contesté. Los modelos, Lorena, te contesté. ¿Cómo hacer con un trabajador? También te contesté. Puede escribir el autor, mostrarlo nuevo, es de Diego. Julián, no sé si ahí se ve, de Diego. Manual de Derecho Laboral para Empresas. Natalia Peralta, ¿buscás despedirlo con causa? ¿A quién le preguntás, Natalia? ¿María Emilia? Empleado de comercio, sí, sí, muchas gracias, bien. ¿Buscás despedirlo con causa? Dice acá. Sí, le respondía a María Emilia. Sí, bueno, coincidimos, Natalia. En realidad no es sacarse el tipo de encima, sino si el tipo incumple y comete inconductas de cierta gravedad y puede llegar al despido con causa. Sí, por supuesto. Y vos tenés que tomar la precaución, saber que te vas a enfrentar a un juicio alto desde el costo, pero tomar la precaución de tener todos los elementos para que tu decisión de despedirlo esté justificada y eso te va a posicionar diferente al momento de negociar, porque todavía no está la doble instancia, pero en el proceso laboral tenés la demanda del trabajador, la contestación, traslado de la contestación para el segundo traslado del trabajador, demanda del trabajador, contestación del empleador, segundo traslado al trabajador de la contestación del empleador, apertura a prueba, provimiento de prueba, plazo de prueba, audiencia de vista de causa, sentencia. Esa de la 11653, con sentencias con una audiencia de conciliación en el medio. Entonces, vos en cuanto mejor parado estés, porque los elementos indican que puede llegar a rechazarse la demanda, el trabajador puede decir, bueno, aunque sea me llevo esto. No es que se quiere despedir, pero busca que no tiene falta grande como para sancionar, gracias. Sí, igual María Emilia, fíjate el tema del gradualismo, ¿eh? Si tiene 3 llegadas tarde y estamos hablando de un trabajador de 20 años de antigüedad, y no lo despide. No lo despide. Carlos, el tema del Va a despido ser con muy difícil. causa no requiere de una indemnización, ¿no? Sí. No, el despido con causa se paga igual que la renuncia. Haberes adeudados, vacaciones proporcionales y SAC proporcional. Claro. Lo que hace, y es lo que están diciendo las chicas acá, María Emilia y Natalia, lo que hace es atacar la causa del despido y que se abone como un despido o arbitrario o un despido por falsa causa con una indemnización completa. Claro. Ahora bien, ese trabajador también puede tranquilamente solicitar diferencias salariales por el convenio colectivo que le hubiese correspondido. Es decir, yo pido haberes adeudados, ser proporcional, vacaciones proporcionales, porque nunca me pagó nada de eso al momento de despedirme con causa del empleador, pero además yo manejaba un camión y no me corresponde el 130 del 75 empleado de comercio, y lo tiene contemplada la figura, sino el 4089. La escala salarial para un camionero como yo era tanto, periodo 2 años, son periodos que no están prescritos, más los adicionales de convenio. ¿Estamos? ¿Se entendió? Yo le voy a mandar ahora mismo a Alan los 2 trabajos para que ustedes lo puedan tener. ¿Cuánta gente quedó en el chat? 35 ahora, Carlos. 25. 35. Bueno. Bueno, ¿se entendió? ¿Les pareció práctico? Bien. Sí, sí, gracias.
Bien. Ahí habían hecho una pregunta, Carlos, que era A que el ver, empresario no tenía la culpa del convenio y por qué se lo reclamo en el despido. ¿cómo? Que el empresario no tiene la culpa del convenio que está firmado. ¿Por qué el trabajador le Por mal reclama? encuadramiento. ¿Por qué le pido yo la diferencia salarial? Claro, Porque es un derecho adquirido y tiene que ver con el orden público es lo que decía, que la empresa no laboral. podía ir en contra del convenio ni de la ley del contrato de trabajo. Y es un derecho que tiene el trabajador. Exacto. ¿Está previsto para estas charlas el tema de enfermedades graves? No. Capaz que el cuatrimestre que viene, no sé quién nos preguntó eso. Uy, Natielo Alcira. perdón, ¿eh? ¿Quién? Natielo Alcira. Natielo Alcira. No, Natielo, no está pensado, capaz que el día de mañana podemos hacer algo con el centro de estudiantes, no hay ningún tipo de problema. No, los 3 temas son los que yo le dije. Sí. Bien. Bueno, la idea de todo esto, chicos, ¿qué otra biografía hay? Además de lo que nos va a mandar para ver los temas de estas dos clases, Florencia. Enfermedades terminales de empleados, por ejemplo, muy claro, preciso. No, de enfermedades no, Natielo no va a haber. El cuatrimestre que viene tal vez podemos armar algo con los chicos. La bibliografía, Florencia, ¿qué bibliografía? Y tenés Grisolía, tenés Ackerman, tenés... a ver, y esto se los doy como consejo también, o sugerencia, qué sé yo. Lean, busquen, creen de crear, utilicen la materia gris, fíjense todas las posibilidades. A veces no es A o B o C, sino A, B y C. ¿Está? Miren todas las posibilidades que hay porque ustedes les tienen que dar respuestas a su cliente. Así como si fuesen abogados del sindicato o del trabajador. Yo estoy acá como abogado de empresa. Entonces, le tienen que dar respuestas a su cliente. Ármense ustedes los modelos, ármense la estrategia, lean la ley, vean las consecuencias que hay para cada acción. La jurisprudencia laboral también es muy útil, como dice Natalia Perata. ¿Por qué? Porque te indica el camino. Por ejemplo, en el caso de encuadramiento convencional, hay les puse ahí ustedes no, cuando hice la ponencia y después el artículo, una jurisprudencia de la Cámara de Salta sobre encuadramiento con el tema de los taxis, de los remiseros y las protestas en las estaciones de servicio y demás con el peligro que implicaba, cómo le ordenó a la entidad sindical y a la policía que protesten de un sector para atrás, para que no haya peligro. La lectura de jurisprudencia te abre la cabeza en cuanto a las herramientas. Yo a las mañanas lo que hago es leer jurisprudencia. Abro la página de la Corte de Provincia, abro la página de la Corte de Nación y me llegan distintas revistas jurídicas digitales y siempre hay un fallo que te abre la cabeza, que te dice este es el camino, puedo llegar a intentar acá. Para eso ustedes tienen que conocer la ley. Por eso hay que leer la ley y saber cuáles son las consecuencias ante cada movida de ustedes. ¿Qué no te quedó claro, Rodríguez? Sí, hablo al micro para que se entienda mejor. No sé si me escuchás bien, porque lo escribí, no, capaz que no se entendió. Cuando pusiste el ejemplo del camionero, que dijiste que cuando se despedía, después él con causa, ¿no? Dentro de todo el reclamo, lo que él pedía también era por el tema del convenio, del cambio de convenio. Creo que pusiste ese ejemplo o escuché mal. Bueno, ¿por qué tengo que yo pagar esa diferencia de 2 años si eso es un problema de encuadre, como lo explicaste hoy, que tiene que ser mediante un porque juicio? Vos lo encuadraste. No, por eso, pero el reclamo que hace el trabajador, pues yo les dije, no, el despido con causa no solamente puede ser haberes adeudados, SAC proporcional y vacaciones proporcionales, sino estas diferencias salariales por el tema de encuadramiento, te lo reclama judicialmente, porque vos nunca pagaste nada. Está bien. Ahora claro, sí, claro. Ahora te lo reclama judicialmente, capaz que no aclaré eso. Porque vos nunca pagaste nada como empleador, pues digo, nunca pagó nada, me despidió, no me pagó, yo puedo reclamar todo esto. Me despidió, me pagó,
pero yo igual tengo la posibilidad de reclamar, porque tiene que ver con el orden público laboral. Son derechos irrenunciables para el trabajador. Ok. Ahora me quedó claro, gracias. Eso, en realidad, es una herramienta que utilizan muchas veces los trabajadores para engrosar las demandas y llegar a una negociación. Por eso te digo que es muy importante que vos estés muy bien parado en el proceso, y eso se va a dar con los elementos que tengas que acrediten que la decisión que vos tomaste es justa y que la demanda puede ser rechazada. Porque después la diferencia salarial es otro cantar, ¿eh? Es otro cantar, pero bueno. Ok, gracias. Bueno, la semana que viene vamos a ver el tema de cómo deben actuar ante una inspección del Ministerio de Trabajo. Y estaríamos por concluido el ciclo de charlas, y después si habrá alguna más, yo estoy siempre a disposición del centro de estudiantes para lo que necesiten. Así que, como siempre, un gusto poder hablar con colegas o futuros colegas y socializar un modo de actuar. No sé si un conocimiento, eso porque cada cual va a estudiar lo que le parezca, ¿no? Pero me gusta decirles cómo me manejo yo para que ustedes se acuerden y ante un caso similar piensen en mi manera de manejar como una posibilidad. ¿Está? Así que nos estamos viendo la semana que viene, chicos. Muchas gracias, Carlos. Por el mismo canal. Por el mismo canal. Lo veo.